Bueno, viste que cuando nosotras, primero, ¿tenés alguna duda del MRU, de lo que hicimos la otra vez? No. Bien. Bueno, viste que cuando nosotras trabajamos el MRU, dijimos que lo que iba a ser constante era la velocidad. ¿Verdad? Es que el profesor en ese papelito que te había dado ha puesto las leyes, bueno, todo eso. En esas leyes que vos le podés nombrar o características, una de ellas será que la velocidad era constante. En este caso, lo que va a ser constante es la aceleración. ¿Sí? La gran diferencia que tiene el MRV con el MRU es que tiene aceleración. Como la aceleración es constante, o sea, siempre va a ser la misma, no va a cambiar ese valor. Bien. Bueno. ¿Qué más? La velocidad va a variar ahora, de que vos en el otro, en el MRU, tenías que la velocidad era siempre la misma, pero ahora la velocidad varía. Puede que tengas una velocidad inicial y una velocidad final, ¿sí? O sea, vas a tener dos velocidades. Esto es lo más común, o sea, vos vas en un auto, por ejemplo, y ese auto frena cuando llega al semáforo, o baja la velocidad cuando llega a una esquina. Eso es un cambio de velocidad, ¿sí? Y es producto de la aceleración. Respecto, vos interrumpime, si yo voy muy rápido. Respecto a la aceleración, si la aceleración es positiva, aumenta la velocidad, ¿sí? Si la aceleración es negativa, la velocidad va a disminuir. Velocidad disminuye. ¿Sí? Esto es como lo teórico, digamos. Bueno, después, por supuesto, van a aparecer las ecuaciones, ¿sí? Entonces, vos vas a tener, para la ecuación, viste que nosotros la llamamos, por ejemplo, de posición, Sí. la de X. Bueno, acá también vas a tener tu ecuación de posición, pero un poco más larga. Todo eso es la ecuación de posición. Ahora anotamos posición. Ahora anotamos qué es lo que corresponde a cada cosa. Vas a ver que ahí en el medio hay un medio, justamente. Eso es de la fórmula. O sea, siempre va a estar ahí. Y no va a cambiar. No depende de los datos que vos tengas. Siempre tiene el mismo, siempre aparece ahí adelante de la aceleración. Esto va a ser, acordate, la posición inicial, la velocidad inicial, y ahora vas a tener como aceleración. Y vas a tener el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Después vos vas a tener una ecuación para velocidad, que va a ser distinta a la que teníamos en MRU. Va a ser velocidad inicial más aceleración y tiempo. ¿Sí? Ok. Y después, obviamente, vas a tener una de aceleración, que va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Ahí. Bien. Esta ecuación, la primera es la de velocidad, y la segunda la de aceleración. Si yo te doy las ecuaciones así escritas, hay algo de que vos, o sea, te doy las ecuaciones y te digo, léemelas.
Pero no me decís XF, X0, no. Tenés que decir qué significa cada cosa. ¿Hay algunas de esas letras que no identifiques? ¿Qué significan? Eh, no, o sea, veo de la ecuación de aceleración, veo, Bien, eso es velocidad inicial. ok, Todo lo que veas que tiene, es un cerito en realidad. Todo lo que tenga el cero, siempre es lo inicial. Ah, porque a vos te lo ponía con la I latina, ¿no? sí, Perdón. No, no vos, pasa nada. vos avísame, porque yo lo pongo siempre con el cero y no me acuerdo. Lo pongo así. Esto es siempre lo inicial. Bueno, entonces acá vas a tener XI, BI, y acá vas a tener BI y BI. ¿Sí? Todo eso va a ser lo inicial. A ver, voy a revisar. ¿Gráficos te decía también? ¿Que te tomaba? Veo que sí, creo. Sí, ¿no? Decía, porque miro de nuevo la fotito esa que me mandaste. Sí, ecuaciones y gráficos. Bueno, vamos a mirar los gráficos, después hacemos algún ejemplo, como hicimos el otro día. ¿Vale? Los gráficos, ahora vas a tener 3. Viste que en el MRU vos tenías 2. Ahora para el MRV tenés 3. 1 de posición, 1 de velocidad y 1 de aceleración. Y 1 de cada uno vas a tener. Entonces, vos vas a tener, por ejemplo, para la posición, que vos lo vas a llamar como X de t, posición en función del tiempo. Acuérdate que se leía así, como si fuese una función matemática. Para la posición, vos ahora tenés en la ecuación un t al cuadrado. Y cuando vos tenés un t al cuadrado, tenés una ecuación cuadrática. ¿Sí? ¿Cómo se representaban las ecuaciones cuadráticas? Con curvas. ¿Te acordás de matemática? Más o menos. Mirá, yo lo dibujo, vas a ver. Ah, sí, Ahí está. Entonces, no van a ser siempre igual a esto que yo puse acá, ¿no? Pero si vos lo tuvieras que representar o reconocer, por ejemplo, si él te da dos ejemplos, suponete, 2 gráficos, y vos tenés que identificar cuál corresponde, si no es una curva de posición en función del tiempo, no es un MRV. Siempre su representación es una curva. Ahí está. ¿Sí? Siempre va a ser una curva para la posición. Después vas a tener velocidad. Bien. Para la velocidad, acá vas a tener lo que nosotras teníamos, por ejemplo, para la posición en MRU. Una línea recta. ¿Sí? Acordate que puede salir de acá, de más arriba. ¿Sí? Eso es indistinto, según los valores que vos tengas. Ahora vemos cómo es que la representas. Bien. Bueno, velocidad. En los dos casos, en el caso de la posición y en el caso de la velocidad, lo que vos vas a ir haciendo es como cuando representas en matemática. ¿Sí? Vas a poner los datos que vos conozcas, por ejemplo, de velocidad, sobre el eje de la velocidad, y los datos que conozcas sobre el eje del tiempo.
los que corresponden entre sí los unís con un punto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo, no sé, después de una hora, un auto logró alcanzar una velocidad de 100 km/h, yo voy a poner 100 km/h acá, una hora acá, y ese puntito lo uno. ¿Sí? Bueno, y ahí viene el más fácil, que es el de aceleración, porque al ser constante va a ser una línea recta con un solo dato. Esa aceleración puede ser positiva, que está por acá arriba, o negativa, que está por acá abajo. Pero siempre va a ser paralelo al eje X. Como era el de velocidad, ¿te acordás? En el MRU. Entonces, esto es aceleración en función del tiempo. Siempre es paralela al eje X. Vamos a anotarlo acá. Bien. Bueno, ahí estamos. Bueno, eso es en líneas generales. Así, en general. O sea, si vos te tenés que hacer, por ejemplo, una hoja de fórmulas, o sea, llevarle la teoría al profesor, es esto. ¿Sí? No hay nada más. Pero bueno, probablemente te tome ejercicios, así que vamos a hacer algún ejemplo. ¿Dale? Dale. Bueno. Vamos a poner 1. Vamos a poner así, un auto viaja. Bueno, a mí me dice, un auto parte del reposo y luego de 10 minutos alcanza una velocidad de 50 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración? Lo primero que tenés que hacer es identificar los datos, siempre. Y acá tenemos algo nuevo que nos aparece, es la palabra reposo. Siempre que a mí me aparezca algo que está en reposo, significa que en ese momento tu velocidad es 0. ¿Sí? Entonces, si a mí me dice parte del reposo, significa que su velocidad inicial es igual a 0. ¿Sí? Yo te digo, al revés te lo hago, mirá. Viene un ciclista con una velocidad de 1 km/h, suponete. Luego de 10 minutos queda en reposo. ¿Qué significa? El ciclista venía andando y después de 10 minutos frenó. ¿Sí? Y su velocidad a los 10 minutos es 0. Siempre te diga reposo es igual a decir velocidad 0. Bien. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos el tiempo, que van a ser 10 minutos. Y después tenemos, bueno, una velocidad. Es lo que nosotros vamos a llamar velocidad final. ¿Sí? Lo que me está preguntando a mí, me está pidiendo que calcule una aceleración. Entonces, lo que yo tengo que pensar es, ¿cuál es mi ecuación de aceleración? Voy a la hoja, y mi ecuación de aceleración es esta. ¿Sí? Aceleración es igual a velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo.
Fíjate en qué dato tenemos el tiempo nosotras. Que después de 10 minutos Bien, alcanzó la velocidad de... perfecto. ¿Te acordás qué pasaba con las unidades? ¿Cómo tenían que ser las unidades? ¿Cómo tenían que ser, por ejemplo, si yo tenía el tiempo en minutos, si tengo la velocidad en metros por segundo? ¿Qué tenía que hacer con el tiempo? Convertirlo, ¿recordás? En este caso, vos siempre tenés que pensar en que las unidades siempre tienen que ser las mismas. Sí, ¿Viste? ¿Te acordás que nosotros por ahí teníamos, no sé, la velocidad en kilómetros por hora y el desplazamiento en metros, o la posición en metros? Entonces nos teníamos que poner de acuerdo a ver si elegíamos metros o kilómetros. sí, Entonces, como el tiempo siempre tiene que tener la misma unidad, en este caso que la velocidad, paso el tiempo a segundos. ¿Cómo pasarías 10 minutos a segundos? con la regla de 3, Bueno, dale. Vamos a poner un minuto. ¿Cuántos segundos tiene? 60. Perfecto. Nosotras teníamos 10 minutos. Bien, entonces ahí haces 10 por 60. ¿Sí? Te va a dar Sí, 600. O sea que vos cuando apliques esta fórmula vas a ponerle el tiempo ya 600. ¿Sí? sí, Bueno, voy reemplazando. Velocidad final, 50 metros por segundo. Velocidad inicial, en 0 porque estaba en reposo. Y el tiempo, 600. Bueno, ahí tengo que hacer la división y listo. Me va a dar 50 dividido 600. Y me da 0,083. Fíjate cómo queda la unidad de aceleración. La unidad de aceleración ahora va a quedar metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Porque este segundo, con estos de acá, se van a multiplicar. No es como sí, muy fácil de ver, digamos. Porque vos, lo primero que uno piensa es, lo están dividiendo, ¿cómo que se van a multiplicar? Pero vos acá tenés metros sobre segundos y a su vez, bajo, de nuevo segundos. ¿Sí? sí, Entonces, las unidades que vos vas a usar para aceleración siempre van a tener la unidad del tiempo, en este caso segundos, al cuadrado. Unidades de aceleración, ¿cómo voy escribiendo? Aceleración, metros sobre segundos al cuadrado. Puede ser que sea kilómetros por hora al cuadrado, puede ser, no se suele usar, ¿eh? Lo que más se usa es metros sobre segundos cuadrados. Bien, ya está este ejercicio. Ahora vamos a ponerle una parte B. Calcular la distancia que recorrió en ese tiempo en auto. Bien, si a vos te pide distancia, ¿qué ecuación agarrás de ahí, de estas tres? la de posición, Perfecto, tal cual, la de posición. Bien, entonces, copio todo el núcleo ese de la ecuación de posición. Sí, y lo tengo que pensar XY, ¿sabes que no? Nunca me acostumbré a usarlo.
más velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí está. Bueno, y ahí vos vas a empezar a reemplazar. Tu distancia recorrida es esta posición a la que el auto llegó, ¿sí? Lo que te va a dar como posición final. Entonces, vas a ir reemplazando. Posición final, acordate que en el mismo caso que MRU, cuando no nos daba dato, ¿qué poníamos? ¿Te acordás? Lo mismo, o sea, Si no nos daba un dato, si no nos daba el dato de posición inicial, ¿qué poníamos? X, sí. O poníamos un 0. 0, va. Ya lo podés reemplazar por 0. Perfecto. Entonces Ok. le pones 0. La velocidad inicial a nosotras también era 0. Acá tenemos el dato del tiempo, pero lo multipliquemos por 0, se nos va a ir. Y acá ponemos medio de... Ay, me equivoqué, puse en el dato del tiempo, puse el dato de la aceleración. Acá era 600 segundos. Y acá es 1/2, ahora sí, de 0,083 metros sobre segundos al cuadrado por 600 segundos todo al cuadrado. Bueno, es larguísimo, Sí. pero no te asustes. Mirá, por ejemplo, esta parte de adelante ya la podemos sacar. Este 0, chao. 0 por 600 es 0, así que chao. Ah, algo importante. Más que nada acá, que es como medio largo. Ojo con la separación en términos. ¿Sí? Acordate que la separación en términos era, a mí me separa los cálculos, digamos, siempre el más y el menos. O sea, acá tendría 3 términos. Uy, ahí me quedó medio horrible. Ahí está, ¿ves? ¿Sí? Sí, O sea, yo no puedo hacer, por ejemplo, 600 más 1/2. No, claro. porque a veces eso, o sea, planteas bien la ecuación y después eso te puede confundir en las cuentas. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es resolver eso solito ahí atrás, que es lo que nos quedó. 1/2 por 0,0083, me agregué un 0, metro sobre segundos al cuadrado por los 600 segundos al cuadrado. Entonces ahí haces 1/2 de 0,083. Vos acordate cuando uses la calculadora que hacer 1/2 de 0,083 o 1/2 de lo que sea, siempre es lo mismo que dividir por 2. Ok. ¿Sí? Entonces, posición final. Esto te va a dar 0,041. Las unidades se las dejas, se las respetas. Por 600 al cuadrado, a ver cuánto da. 360.000. Bueno, mirá las unidades, lo que puedo hacer. Tengo segundos al cuadrado acá y tengo segundos al cuadrado acá. Se me van los segundos. Entonces, como cuando yo ahora lo que tengo que hacer es multiplicar 360.000 por 0,41, ese resultado que me dé ya me quedan metros. Entonces, la posición final es 147.600 metros. Y listo. Esa es la distancia que recorrió el auto en 10 minutos. ¿Sí? ¿Qué parece? Medio Feo. largo.
Lo que tiene es que la ecuación de esta posición es muy larga. Sí. El MRU es más cortito, pero bueno, nada, me quedo prender la luz. Pero bueno, hagamos otro, a ver si sale más amistoso, amigable. A ver. Vamos a calcular una velocidad. Calcular la velocidad final de un vehículo que parte con una velocidad inicial de y recorre ahí está. Bueno, te dice, calcular la velocidad final de un vehículo que parte con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundos y se mueve durante 5 minutos. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces cuando ves ese ejercicio? Identificar el tiempo, Bien, dale. la velocidad. ¿Cuál? Los datos. Entonces, ¿el tiempo cuál es? 5 minutos, ¿no? Sí. Después vos tenés la velocidad final, ¿qué pasa? Es la que te piden, ¿cierto? Sí. Entonces esa es la incógnita. La velocidad inicial, ¿cuánto vale? 10 metros sobre segundo. Perfecto. Ah, pero hay un pequeño detalle que yo no agregué, perdón. Aceleración. Ah. Ahí está. La aceleración es de 1,2 metros sobre segundos al cuadrado. Bien. Bueno, ¿qué ecuación plantearía? Volvemos a la primera hoja. Para sacar la velocidad final. La velocidad. Bien, muy bien, sí. Bueno, entonces pones velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bueno, ¿hay algo que tenga que pasar de una unidad a otra? Los minutos. Bien, los minutos. Acordate que vos lo hacías con regla de 3 simple, entonces vos podés poner 1 minuto, 60 segundos y 5 minutos, ¿cuánto? Y ahí haces 5 por 60, que te va a dar 6 por 5, 30, 300, si no me equivoco. 300 segundos. ¿Sí? Ese va a ser tu tiempo. Entonces reemplazamos velocidad final igual a velocidad inicial, que son 10 metros sobre segundos. La aceleración, que es 1,2 metros sobre segundos al cuadrado. Y el tiempo, que son los 300 segundos. Bien. Acá, por ejemplo, es interesante lo de la separación en términos, ¿ves? Esto y esto. Bien. Vamos a resolver primero esta multiplicación, ¿sí? Tenemos que hacer 300 por 1,2 y eso nos va a dar 360. Esto es más 10. Bien. Fíjate por qué no puse acá metros sobre segundos cuadrados y puse directamente metros sobre segundos. Acá tenés un segundo, que está solo, y acá tenés el cuadrado. Un cuadrado es lo mismo que hacer
segundo por segundo. Claro. Entonces, le sacás ese cuadrado y se simplifican los segundos. Entonces tenemos, la velocidad final es igual a 170. Listo. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a hacer la horrible. La posición. La posición, que es un horror. Bueno. Vamos a poner, por ejemplo, ¿cuál es la distancia? Bueno, es la distancia que recorre, obviamente, el mismo auto, después de 5 segundos. Bueno, planteo la ecuación. Bien. Bueno, la posición final es lo que vos vas a averiguar, ¿sí? Porque está preguntando distancia. La posición inicial, ¿tenemos datos de posición inicial? Sí. ¿Les? Posición inicial. Sí. 10 metros sobre segundo. Error. Esa es la velocidad. Ay, por gastarte me atoré. Eso me pasa por mala. No, esa es la velocidad tal cual. Sí. Esa es la velocidad. La posición, acordate, como dijimos en el ejercicio anterior, cuando no me la da, pongo 0. ¿Sí? Sí. Bien, entonces acá ya planteo los 10 metros sobre segundos por este tiempo, que son 5 segundos. Ya no uso tiempo de los 5 minutos, uso lo que me da esta parte del ejercicio. Okay. Bueno, entonces más un medio de la aceleración, era 1,2 metros por segundos al cuadrado, por los 5 segundos al cuadrado, ¿sí? El tiempo al cuadrado. Bueno, esto lo puedo sacar. Ahora hacemos la cuenta acá, pero fíjate, el segundo se me va con el segundo. Así que voy a ir reemplazando. 10 por 5, 50. Y recién dijimos que se nos van los segundos, así que me queda solo metros. Un medio de 1,2 me va a dar 0,6. Y 5 al cuadrado da 25. Bien. Fíjate que puedo simplificar los segundos al cuadrado. ¿Sí? Los tacho, los anulo. Entonces, me queda, la posición final va a ser igual a 50 metros más lo que me dé esa multiplicación. 15 metros. ¿Sí? Entonces, la posición final va a ser 65 metros. ¿Sí? Esa es la distancia que el auto recorrió. Ahí va. ¿Sí? Me está diciendo que quedan 4 minutos. Si querés, cortamos y volvemos a entrar. Así no nos Dale. queda. Dale. Sí, sí.